Durante generaciones, el Kybalion ha sido envuelto en un aura de misterio. Es más que un simple texto, es un portal a una sabiduría que ha guiado a místicos, filósofos y visionarios a través de los siglos. Muchos lo consideran la clave de un conocimiento ancestral que moldea la realidad misma. Pero, ¿de dónde surge este enigmático compendio de principios? ¿Y qué verdades contiene que todo espiritualista debe conocer? Imagina que existe un manuscrito que desentraña los mecanismos ocultos del universo, una obra que no solo explica las fuerzas invisibles que rigen nuestra existencia, sino que además enseña cómo dominarlas. Este libro no es un descubrimiento reciente, ni una invención moderna. Sus enseñanzas tienen raíces que se hunden profundamente en los secretos del hermetismo, la antigua sabiduría atribuida a Hermes Trismegisto, una figura envuelta en mitos y leyendas que muchos consideran el padre de la alquimia y la magia. El Kybalion, escrito en 1908 por los tres iniciados, no solo es un tratado filosófico, sino una revelación para quienes buscan comprender las leyes universales que conectan el macrocosmos y el microcosmos, lo celestial y lo terrenal, lo material y lo espiritual. Pero lo más intrigante no es solo lo que revela, sino lo que oculta. ¿Por qué este conocimiento estuvo reservado para unos pocos? ¿Qué implicaciones tiene sobre nuestra conciencia y nuestra vida cotidiana? En este video, desentrañaremos los secretos del Kybalion en un viaje profundo que abarcará su historia, sus fundamentos filosóficos y sus aplicaciones prácticas. Descubrirás cómo sus enseñanzas han influenciado disciplinas como la psicología, el ocultismo y la metafísica, pero, más importante aún, explorarás cómo puedes aplicar estos principios en tu vida, activando tu poder interno para moldear la realidad a tu favor. Ahora que hemos abierto la primera puerta hacia esta sabiduría oculta, es momento de adentrarnos aún más. Para entender el verdadero poder del Kybalion, es esencial viajar atrás en el tiempo, a una era donde el conocimiento era un privilegio reservado para unos pocos. Sus raíces se hunden profundamente en la tradición hermética, una corriente de pensamiento que se originó en el misterioso legado de Hermes Trismegisto, figura legendaria considerada el padre de la alquimia, la astrología y la magia. Su nombre, un título honorífico que significa Hermes, el 3 veces grande, aparece en innumerables escritos antiguos y esotéricos, vinculándolo tanto con la sabiduría egipcia como con la filosofía griega. Los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos como el Corpus Hermeticum, constituyen una compilación de enseñanzas que combinan la espiritualidad, la ciencia y la metafísica. Se dice que estos escritos influyeron en el pensamiento de Platón, los alquimistas medievales e incluso los filósofos renacentistas que buscaban descifrar los secretos del universo. Sin embargo, esta sabiduría nunca fue divulgada abiertamente. Su conocimiento fue cuidadosamente transmitido a través de sociedades secretas, órdenes iniciáticas y círculos ocultistas, protegiéndolo de la corrupción y el mal uso. El Kybalion, publicado en 1908 por los enigmáticos tres iniciados, representa una condensación y reinterpretación de la enseñanza hermética. A través de sus 7 principios fundamentales, revela el funcionamiento de las leyes universales que rigen la existencia y el pensamiento. Pero su misterio no termina ahí. Su origen sigue siendo objeto de debate. ¿Quiénes fueron realmente los tres iniciados? ¿Por qué decidieron compilar este conocimiento en un lenguaje accesible? ¿Y qué implicaciones tiene su enseñanza en el desarrollo espiritual de quienes la estudian? Lo que es seguro es que el Kybalion no es un simple libro. Es una herramienta de transformación mental, espiritual y vibracional. Sus principios han influenciado movimientos esotéricos modernos, corrientes filosóficas como el nuevo pensamiento y disciplinas como la metafísica y la psicología del éxito. Pero más allá de su impacto académico, su mayor poder radica en su capacidad de despertar conciencia. Aquellos que logran comprender sus enseñanzas no solo adquieren conocimiento, sino que también descubren cómo aplicarlo para moldear su realidad. Ahora que hemos explorado sus raíces históricas y su profundidad filosófica, es momento de adentrarnos en los conceptos clave que estructuran su sabiduría. Para comprender verdaderamente el Kybalion, es necesario desglosar sus 7 principios fundamentales, aquellos que, según la enseñanza hermética, gobiernan todas las manifestaciones del universo. Estos principios actúan como las leyes invisibles que rigen nuestra existencia, desde el funcionamiento de nuestra mente hasta la estructura del cosmos.
El primer principio, el principio de mentalismo, afirma una verdad impactante: el todo es mente. El universo es mental. En otras palabras, todo lo que experimentamos no es más que una proyección de la conciencia, y la realidad misma es moldeada por el pensamiento. Los sabios han enseñado esto durante milenios, y las corrientes modernas de metafísica y psicología han reafirmado su validez. Si el universo responde a la mente, entonces aquello en lo que piensas y cómo piensas determina la calidad de tu existencia. El segundo, el principio de correspondencia, revela la interconexión entre dimensiones. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Este principio es clave para entender la analogía entre el macrocosmos y el microcosmos, mostrando que los patrones universales se reflejan en cada aspecto de la vida, desde la estructura del átomo hasta la organización del universo. ¿Has notado cómo ciertos ciclos de la naturaleza parecen repetirse en los acontecimientos humanos? Este principio explica por qué. El tercer principio, el principio de vibración, sostiene que todo está en constante movimiento. Nada está inmóvil, ni siquiera los objetos que parecen sólidos. La materia, la energía, el pensamiento, todo vibra en diferentes frecuencias. Y lo más fascinante de esto es que podemos influir en nuestras propias vibraciones para atraer experiencias, positivas o negativas, dependiendo de cómo elevemos o bajemos nuestra frecuencia mental, emocional y espiritual. Pero aquí es donde entra la paradoja. Si todo vibra, ¿qué sucede cuando se alcanza el nivel más alto de vibración? Los antiguos hermetistas enseñaban que en la cúspide de la vibración se encuentra la unidad absoluta, el estado puro del todo, un concepto que, de alguna manera, se vincula con el nirvana budista o con la iluminación espiritual. Hasta ahora hemos revelado 3 principios que marcan la estructura del universo, pero esto no es todo. Hay verdades aún más intrigantes esperando ser descubiertas, principios que desafían la lógica cotidiana y abren la puerta a una nueva percepción de la existencia. Hasta ahora hemos explorado 3 principios que fundamentan el Kybalion, pero hay aún más secretos por revelar. Los siguientes 4 principios desafían nuestra percepción de la realidad y explican fenómenos que muchas veces pasamos por alto. El cuarto principio, el principio de polaridad, sostiene que todo tiene su opuesto y que estos opuestos son, en realidad, 2 extremos de la misma cosa. ¿Qué significa esto? Que la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el amor y el odio, no son entidades separadas, sino puntos dentro de un mismo espectro. Esta enseñanza es crucial porque nos permite entender cómo transformar un estado mental en otro, cómo convertir el miedo en confianza o el sufrimiento en aprendizaje. El quinto principio, el principio del ritmo, nos revela otra verdad fascinante. Todo sigue un ciclo, un flujo y reflujo. La naturaleza, la historia, las emociones, todo obedece a un movimiento pendular. Cuando comprendes este principio, dejas de resistirte a los cambios y, en su lugar, aprendes a surfear las olas de la existencia, adaptándote a los ritmos naturales en lugar de luchar contra ellos. El sexto principio, el principio de causa y efecto, es el que gobierna las interacciones en nuestro mundo. Todo sucede por una razón. Nada es azar. Si bien puede parecer una verdad evidente, lo que el Kybalion enseña es que cada acción que tomamos desencadena una serie de efectos en niveles que ni siquiera percibimos conscientemente. La pregunta entonces no es si el destino existe, sino si tú eres su creador o simplemente un efecto de fuerzas externas. Finalmente, el séptimo principio, el principio de género, nos lleva a la comprensión de que todo posee principios masculinos y femeninos, pero no se refiere a la biología humana, sino a una fuerza presente en toda la creación, la generación y la manifestación. Este principio es esencial para comprender cómo canalizar energía para crear, manifestar ideas y dar nacimiento a nuevas realidades en nuestra vida. Estos 7 principios no son meras teorías, constituyen el tejido mismo de la realidad. Quienes los comprenden y los aplican, acceden a una forma de sabiduría que trasciende la percepción convencional y les permite influir conscientemente en su propio destino. Ahora que hemos explorado la esencia del Kybalion, es momento de llevar estas enseñanzas al mundo real. Saber es poder, pero el verdadero poder reside en la aplicación del conocimiento. Los 7 principios del Kybalion no fueron creados para ser simples conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas que pueden transformar la manera en que experimentamos la vida. Veamos cómo puedes poner en acción estos principios en tu día a día. Mentalismo, redefiniendo tu realidad.
Tu percepción moldea tu mundo. Si el universo es mental, entonces tu enfoque determina tu experiencia. Para aplicar este principio, entrena tu mente con afirmaciones conscientes. Repite ideas que fortalezcan tu propósito. Visualiza lo que deseas manifestar, no como un deseo, sino como una realidad en construcción. Cuida lo que consumes mentalmente. Evita información, pensamientos y entornos que no estén alineados con tu bienestar. Correspondencia. Descifrando los patrones ocultos, cada aspecto de tu vida refleja otro. Para aprovechar esta ley, observa los ciclos en tu vida. Notas patrones repetitivos en relaciones, oportunidades o fracasos. Identificarlos te permite romper lo que no funciona y potenciar lo que sí funciona. Estudia la naturaleza y el cosmos. La estructura del universo revela principios aplicables a nuestra vida. Vibración. Elevando tu frecuencia. Todo vibra, incluyendo tu estado emocional y tus pensamientos. Para usar este principio, eleva tu vibración con prácticas conscientes, música, movimiento, meditación, respiración y contacto con la naturaleza. Evita frecuencias bajas, pensamientos negativos, conflictos innecesarios y entornos tóxicos. Polaridad. Transforma lo negativo en positivo. Entender que todo es parte de un mismo espectro te permite cambiar de estado. Para usarlo, cuando enfrentes miedo, busca confianza. Las emociones opuestas pueden transmutarse si se canalizan correctamente. No huyas de las adversidades, sino redefine su significado. Lo que ahora parece una crisis puede ser la semilla de un renacimiento. Ritmo. Fluyendo con la vida. Aceptar el ritmo natural de las cosas. Evita la resistencia y el sufrimiento innecesario. Reconoce que la vida tiene ciclos. No todo es crecimiento constante. Aprende cuándo actuar y cuándo esperar, como si siguieras la danza del universo. Causa y efecto, convirtiéndote en un creador consciente. Si todo sigue una cadena de eventos, entonces cada decisión que tomas te acerca o aleja de tu propósito. Asume total responsabilidad sobre tu vida. No eres víctima de las circunstancias, eres su arquitecto. Analiza las causas detrás de tus situaciones actuales. Para cambiar algo, primero entiende qué lo generó. Género, manifestando realidades. Cada idea necesita energía masculina, acción, y femenina, gestación, para materializarse. Si tienes visión, agrégale disciplina. Si tienes intención, agrégale paciencia. Si tienes un deseo, dale estructura para hacerlo realidad. Aplicar los principios del Kybalion te coloca en una posición de autoridad sobre tu existencia. No se trata de simplemente conocerlos, sino de vivirlos hasta que formen parte de tu propia naturaleza. Para cerrar esta inmersión en la sabiduría del Kybalion, pasemos a la conclusión, donde sintetizaremos las enseñanzas y dejaremos un mensaje final. El Kybalion trasciende un simple texto para convertirse en una brújula metafísica. Sus 7 principios, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género, funcionan como claves para descifrar tanto el macrocosmos como el microcosmos humano. Mentalismo revela que la realidad es un constructo mental, donde el pensamiento actúa como fuerza creadora. Correspondencia enseña a leer patrones universales en lo cotidiano, como es arriba, es abajo. Vibración explica cómo nuestras emociones y acciones resuenan con frecuencias específicas, atrayendo experiencias afines. Polaridad permite transmutar crisis en oportunidades al reconocer los opuestos como extremos de un mismo espectro. El ritmo invita a sincronizarse con los ciclos naturales, evitando resistencias inútiles. Causa y efecto convierte a cada persona en responsable directa de su destino, eliminando el concepto de victimismo. Género equilibra acción, masculino, y receptividad, femenino, para materializar ideas. La verdadera maestría surge al integrar estos principios en decisiones diarias, transformando teoría en hábitos conscientes. Como señala la tradición hermética, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El desafío actual no es acumular conocimiento, sino vivirlo como práctica transformadora. ¿Seguirás observando la realidad o decidirás recrearla? La respuesta define si estos principios serán filosofía o poder activo.